Good afternoon. Buenas tardes. Hi. It's good to see you all today. Es bueno verlos hoy. I serve the same church as Pastor Mac, Yo sirvo en la misma iglesia que Pastor Mac and he's been asking me for 6 years to come to Bolivia. y él lleva 6 años pidiéndome que venga a Bolivia. God finally worked it out. Dios finalmente me trajo aquí And I told Pastor Mac last night y yo le dije anoche a Pastor Mac that I've been blessed overwhelmingly with what I've seen and heard. que yo he in their sido churches. grandemente bendecido por lo que he visto en las iglesias I feel very blessed to be a part of this conference. y me siento muy feliz y bendecido de ser parte de esta conferencia. Hey, I'm going to be sharing with you today from the first book of Psalms. Así que yo voy a compartirles hoy acerca del libro de los Salmos. All right. Psalms is one of my favorite books. Salmos es uno de mis libros favoritos. It's a priceless treasure of collections of resources, Es un tesoro y es una colección de recursos for relating to God in all circumstances. para relacionarnos con Dios en cualquier tipo de circunstancias. In the book of Psalms, you'll find how to live. En el libro de los Salmos encuentras cómo vivir, They'll teach us great truths about God, te enseña grandes verdades acerca de Dios, His sovereign rule over things, que Él es soberano sobre todas las cosas, and finally His plan for reconciling the world y encontramos su plan para reconciliar al mundo to Himself through His Son, Jesus Christ. a sí mismo a través de su Hijo Jesús. Now, Psalms helps us to remember God, Salmos nos ayuda a recordar a Dios, to rest in His sovereignty, descansar en su soberanía and to have joy in all circumstances. y tener gozo en cualquier circunstancia. Psalms help us remember God, who's the beginning and the end, Salmos nos ayuda a recordar al Dios que es desde el principio y hasta el final de todas las cosas. and when we remember God and dwell on His characteristics, Y cuando recordamos a Dios y habitamos en estas características, we can rest knowing that God is with us. podemos descansar sabiendo que Dios está con nosotros. Remembering God's faithfulness Recordar la fidelidad de Dios and resting in His sovereignty y descansar en su soberanía allows us to worship and have joy. nos ayuda a adorar y tener gozo. You know, the psalmists weren't afraid Los salmistas no tuvieron miedo to express their fear, de expresar miedo, their depression, depresión and feelings of despair. y sentimientos de desesperación. One of the reasons that Psalms 1 is one of my favorite psalms, Una de las it tells you how to be a blessed man. el Salmo 1 es uno de mis favoritos porque habla de un hombre que es bendecido. And isn't it interesting? Isn't it interesting Y está interesado that one of the most asked questions in the world está enfocado acerca de una de las preguntas más relevantes en la historia: how can I be happy in life? ¿cómo puedo ser feliz en la vida? So let's begin with verse number 1. Así que empecemos con el verso número 1, Salmos capítulo 1, verso 1. Verse 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. All right, it begins with blessed is the man, Empieza diciendo bienaventurado el varón, and the word blessed means to be happy with great contentment. y esta bendición significa ser feliz en gran manera.
To be blessed speaks of happiness and contentment Ser bendecido habla de felicidad y también de contentamiento in the life of a man or a woman en la vida de un hombre o de una mujer who is right with God. que camina con Dios. So why is he blessed? Así que la pregunta es, ¿por qué es bendecido? Well, in verse 1 it tells us, because he walks not in the counsel of the wicked, En el verso 1 nos dice que no anduvo en consejo de malos, nor stands in the way of sinners, ni estuvo en camino de pecadores, or sits in the seat of scoffers. ni en silla de escarnecedores se ha sentado. See, he's learned that the counsel of the ungodly, he will not walk in it. Y cualquiera que ande en el consejo de Dios no andará en estos caminos. We get all kinds of advice that comes from everywhere today. All kinds of advice that comes to us from many different, comes to us from so many different sources. Porque estas cosas provienen de muchas otras fuentes. But the righteous man knows how to stay away from the counsel of the ungodly. Pero nosotros debemos mantenernos alejados de estas cosas. And you know, the scornful okay. Okay. Okay, how's that? Better? You know, the scornful love to sit and criticize Christians. Como cristianos muchas veces recibimos críticas They like to criticize what God's doing. y a la gente le gusta criticar lo que Dios hace. But the righteous man does not sit in that seat. Pero el hombre justo no se sienta en esa silla. You know, when others are putting down Christians, Y cuando otros están detractando a los cristianos, it's easy to sit with them and criticize as well. es fácil sentarse y criticar también. But the righteous man will not sit in that seat. Pero el hombre justo no haría esas cosas. So it's important who we spend our time with. Esto significa que es muy importante con quién pasamos nuestro tiempo. The blessed man does not do certain things. Porque un hombre bienaventurado no hace estas cosas malas. There is a way he will not walk, Hay una forma en la que debemos caminar a path that he will not stand in, y un camino que no debemos andar and a seat he will not sit in. y una semilla que no debemos sembrar. The righteous man knows ways to find godly counsel. El hombre justo siempre encuentra el consejo de Dios. Psalms 119:24. Salmos capítulo 1. Psalms 119:24. Salmos capítulo 1, verso 19. Salmos 119. Okay. Salmos 119, en el verso 24, God's word is always the best counselor. dice que la palabra de Dios es el mejor consejo. And godly counselors will always bring the truth of God's word. Y este consejo siempre trae la verdad acerca de su palabra. So where do we go for this godly counsel? Así que, ¿qué hacemos con este consejo? Verse 2 tells us that blessed man, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Dice que la palabra que el hombre bienaventurado encuentra su deseo y su delicia en la ley del Señor y medita en ella. How important is God's word to you? Y les pregunto, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para ti? Do you read it? ¿La lees? Do you study it? ¿La estudias?
Do you obey it? ¿La obedeces? The blessed man delights in the word of God. Porque el hombre bienaventurado se deleita en la palabra de Dios He looks he looks forward to his time in the word, y anhela ese tiempo de estar en la palabra de Dios and he meditates on it day and night. y medita en ella de día y de noche. Meditation involves 24/7. Meditación debe ser 24 horas los 7 días de la semana, Day and night, focus on Scripture. día y noche enfocado en las escrituras. Now, meditate doesn't simply mean to read the Scripture. Ahora, meditar no significa solamente leer la escritura, But it means to think about what you have read. significa pensar y entender lo que estás leyendo To discover ways to apply it to your life. para descubrir las formas de aplicar esto a tu vida, To look for additional truths that might be in it. encontrar verdades adicionales en la palabra de Dios And to seek ways to apply it to your life. y encontrar las formas en las cuales aplicarlas en tu vida. If a person delights in something, you don't have to beg him to do it. Si una persona se deleita en algo, tú no tienes que rogarle para que lo haga. He will do it all by himself. Lo hará por sí mismo. You can measure your delight for the Word Y tú puedes medir el deseo que tú tienes por la palabra de Dios by how much you hunger for it. viendo cuánta hambre tienes de la palabra. What does the Word do for the blessed man? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios hace para el hombre bienaventurado? Okay, verse number 3 tells us. El verso 3 nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. The reason this way of life makes one happy La razón por la que este estilo de vida nos puede hacer felices is that it fulfills the purpose for which we were created. es porque nos ayuda a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. God's first command in Genesis 1:28 was to be fruitful and multiply. El primer mandamiento de Dios en Génesis 1:28 dice: fructificad. In Psalms 1 it describes a man as being happy. Y en Salmo 1 tenemos la descripción de un hombre que es feliz, He's like a tree planted by rivers of water, y nos dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, that bringeth forth his fruit in his season. que da su fruto en su tiempo, His leaf also shall not wither, y su hoja no cae, and whatever he does, he'll prosper. y todo lo que hace prosperará. You know, fruit bearing is a result of deep roots, Para tener fruto hay que tener raíces profundas, finding an abundant supply of water. tener una fuente abundante de agua, God's word is all sufficient, y la palabra de Dios es suficiente en sí misma an eternal supply of empowering grace y se constituye en una eterna fuente de agua y de gracia for all life. para toda la vida. Even during difficult, Incluso en las dificultades, seemingly barren times, en los momentos que parecen muy duros, the word will still sustain life. la palabra seguirá sustentando tu vida. A fruitful life is blessed life. Una vida fructífera es una vida bendecida. So David states that God's way to happiness Así que David nos dice que la forma de Dios para ser felices is being separated from the world, es separados de las cosas del mundo, saturated with the word, saturándonos con la palabra, and fruitful and successful in doing God's will. y ser fructíferos y exitosos en hacer la voluntad de Dios. But what about the ungodly?
about the ungodly person? ¿Y qué pasa con las personas alejadas de Dios? What can he expect? ¿Qué pueden esperar de la vida? Verse 4 tells us that. El verso 4 nos dice esto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Okay? The chaff is the light shell around a kernel of grain. I don't know this word. Chaff. It's like the shell around the grain. Okay. El tamo es esta cobertura que tiene el grano, Okay? Which must be stripped away from the kernel que debe ser quitada y echada afuera del grano before it can be ground into flour. antes que esto se pueda procesar y convertir en harina. Chaff is light enough El tamo es lo suficientemente liviano that can easily be separated from the grain para separarse fácilmente del grano by throwing a scoopful of it into the air. y echarlo al viento, And the wind will blow the chaff off of the kernel of grain. y el viento se lleva este tamo muy fácilmente. The grain will fall to the ground and then they can grind it into flour. Y entonces se tira y el tamo es llevado por el viento, pero el grano cae al suelo. This is how unstable, Así de inestable how lacking in substance y falto de cuerpo the godly are, the ungodly are. son las personas alejadas de Dios. In other words, they're worthless. They're Ah. worthless, En otras palabras, carecen de valor, lifeless, de vida and useless. y de utilidad. Verse 5. Verso 5. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Okay. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, because the ungodly have no weight. porque los malos no tienen peso They'll be lacking on the day of judgment. para caer sobre el juicio. In Daniel 5:27, Y en Daniel 5:27 it was said of King Belshazzar se dice que el rey Belsasar, in the book of Daniel, en el libro de Daniel, you have been found weighed in the balances ha sido pesado en balanza and found wanting. y hallado falto. But the blessed man can be encouraged. Pero es bienaventurado el hombre que For verse- permanece, For verse 6 says, porque el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. at the end of this passage, Al final de este verso, the psalmist sets forth two directions: el salmista establece dos direcciones, the way of the righteous el camino del justo or the way of the ungodly. y el camino del malo. Two decisions: Dos decisiones to meditate on God's word para meditar en la palabra de Dios or to listen to ungodly counsel. o escuchar el consejo del malo. And two destinies: Y dos destinos. the righteous will enjoy God's presence forever, El justo disfrutará de la presencia de Dios para siempre, but the ungodly will perish. pero el malo perecerá. The righteous can have peace because a loving God El justo puede tener paz porque sabe que el No. Dios de amor knows their way conoce su camino and will protect them, preserve them. y lo protegerá y preservará. Okay. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this day. Padre, te agradecemos en este día, We thank you for the word of God. te agradecemos por tu palabra We're thankful that we can hide it in our hearts y te agradecemos porque podemos tenerla en nuestros corazones and that we can be blessed y podemos ser bendecidos and
and have life that is full and rich. y tener todas las riquezas que ella nos enseña. Thank you for these people who came today. Gracias por las personas aquí hoy. Bless them. Bendícelas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.